un, a un Edén, ¿verdad? Por eso cuando llegaron las órdenes religiosas pensaron justamente, bueno, ellos tenían una idea de lo que es justamente la tierra donde no hay mal, ¿verdad? Donde no hay violencia, donde hay todo prácticamente ellos tienen a su alrededor, entonces ellos asociaron con el Edén. A nivel de parte religiosa, mucha gente piensa que Tupá es la máxima exponente de los guaraníes, ¿verdad? Tupá es el creador de todo. Pero ellos no, no sé cómo sería la palabra para explicar mejor. No es que ellos le dan, por ejemplo, la omnipotencia y omnipresencia de Tupá, como el caso el Dios de nosotros, ¿verdad? El caso de los cristianos, o el Dios de los que son las personas que están en Occidente, ¿verdad? Es diferente la concepción del Dios de Tupá. Tupá es el creador de todo. Pero no, ellos, por ejemplo, no es que le rezaban ni la adoraban, por ejemplo, a Tupá de una forma directa para que se entienda, ¿verdad? Vinieron acá las órdenes religiosas y ellos asociaron a Tupá justamente con el Dios, ¿verdad? Con Jehová o con Yahvé, y ahí comienza la concepción de que ellos le dan, ¿verdad? Que es creador y es, aparte de eso, omnipresente y omnisciente, pero anteriormente no. O sea, hay que tener muy en cuenta porque la gente piensa que Tupá es la concepción, ¿verdad? Y muy parecida a nuestro Dios en el culto, ¿verdad? Principalmente para las creencias religiosas de los guaraníes. Ellos creían mucho en los demonios, ellos creían mucho en la parte de los demonios, inclusive en Yacyretá, Ahoahó, y los mitos más importantes de nuestro país tienen una simbología cultural. Ustedes en el colegio habrán estudiado en antropología, que se subdivide en dos, antropología social y cultural, justamente el tema de los mitos y leyendas de nuestro país. Y dentro de ese proceso, nosotros tenemos los mitos de nuestro país, tenemos que relacionar con la concepción culturalmente nuestra. El tema, por ejemplo, y no me voy a, porque voy a hablar largo y tendido ya, ustedes ya saben que yo soy ñengatura, se me voy todo de la hora. Entonces, para no extenderme mucho, tienen que ver la simbología cultural de cada mito. Eso es lo importante dentro de la estructura que nosotros tenemos que estudiar. Y también en el caso de los guaraníes, ellos entendían muchísimo la botánica. Uno de los aportes más importantes que ellos nos dejaron fue la botánica. Hasta el día de hoy tenemos nosotros, inclusive ellos ya sabían, en ese preciso momento, el KGE, por ejemplo, una hierba, una planta muy conocida hoy a nivel inclusive de exportación, a nivel inclusive medicinal, gracias a Moisés Bertoni, después también muchas plantas que ellos ya sabían sus propiedades medicinales, se va a saber a forma científica, ¿verdad? Vamos a estudiar después quién fue también Moisés Bertoni, qué es lo que él estudió y por qué es tan famoso a nivel de la medicina y a nivel de la ciencia, principalmente en Paraguay. También ellos tenían conocimiento de astronomía, ellos contaban hasta el número 10, pero hasta el 5 inicialmente, ¿verdad? Pero después le daban, ahí le iban sumando. A nivel de astronomía, conocían el Sol, la Luna, todo lo que se puede divisar a simple vista, ellos podían tener en cuenta eso, y le daban mucho respeto en el tema de la Luna, ya hablamos de eso inclusive en la clase pasada, y también hablamos de la parte de la lengua onomatopéyica, hermosa, preciosa, Ñecuala guaranime, eh, Arandú, justamente nuestro cursillo, ¿verdad? Lleva un nombre en guaraní, Arandú. No sé si Sergio, vos tenés una historia, tenés que contarme eso, Sergio. Yo no sé la historia de por qué usted le pusieron para Arandú al cursillo. En algún momento vos tenés que contarme eso para que yo les cuente acá a los chicos, ¿verdad? Si vos estás escuchando y tenés que aportar también, puede aportar también porque estamos hablando de guaraní, ¿verdad? Y justamente el cursillo se llama Arandú, ¿verdad? Bueno, sí, nuestra rica lengua, también un aporte muy importante. Y justamente para terminar esto, ahí dice Alice, ¿por qué se llama así? Sergio, no sé si me estás escuchando, no sé si vos heredaste nomás ese nombre, Sergio, o sabes la Escucho, historia, pues, te ¿verdad? escucho. Sabes la historia, porque acá Eh, quieren saber por qué se llama Arandú, justamente estoy hablando del guaraní, pues entonces, si querés contar brevemente y sabes, y ¿verdad? sí, obvio. No hay, por decirte, no hay un trasfondo filosófico muy profundo, pero Arandú tiene como como que el guaraní es muy metafórico en cierto sentido. A veces una palabra significa varias cosas, pero
quisimos un poco darle ese nombre por amor al conocimiento, ¿verdad? Arandú creo que, ahora no estoy recordando bien, pero creo que eso significa inteligencia, conocimiento, y bueno, porque tipo el sentido que nosotros le damos era justamente no pasar un poco nuestro compromiso a más allá, ¿verdad? Tipo que el cursillo sea también una etapa formativa, una etapa donde uno pueda profundizar ciertas cosas, ¿verdad? Y bueno, eso lleva un poco a eso al sentir, si bien tenemos ese objetivo, ¿verdad? De poder ingresar, de postularnos, ingresar, yo creo que es una etapa formativa muy linda la del cursillo, en donde también nos formamos en diversos ámbitos, ¿verdad? Y bueno, incluso hasta decirte que uno después del cursillo a veces cambia de carrera, viene con una idea de psicología y termina haciendo comunicación o cosas así, ¿verdad? De todo pasa. Entonces, yo creo que más que nada eso, ¿verdad? Y bueno, hasta ahora yo creo que cumplimos con el sentido, por supuesto, ¿verdad? Sí, totalmente, señor. Excelente. Muchas gracias, Sergio. No, la idea es justamente el conocimiento y el saber. Y por eso, en el guaraní, es muy profundo, onomatopéyico y directo el guaraní, ¿verdad? La pasada, recuerden, la clase pasada les mostré, hablábamos de unas palabras en guaraní también, no sé, por eso pregunté si alguno de ustedes acá es también de origen extranjero, para que sienta y se enriquezca nuestra hermosa lengua guaraní en muchos aspectos, ¿verdad? Nosotros muchas veces eso no valoramos lastimosamente. ¿Y por qué hablamos justamente de esto? Porque el día de ayer, ¿verdad? Se conmemora, se conmemoró el Día del Folclore y todo eso nosotros estamos tocando hoy, por lo menos una pincelada, tiene relación con nuestra identidad como paraguayos y nuestra identidad como aspecto geográfico también, de América del Sur principalmente, porque muchos mitos ustedes van a ver que se relacionan en torno al país donde está. Por ejemplo, el caso más famoso, Luisón, en Estados Unidos, Lobizón, en otros países, por ejemplo, Hombre Lobo, ahora, bueno, la misma idea es, culturalmente hablando, la misma mitología, pero la simbología cultural es diferente. Nosotros vamos a estudiar eso. Por ejemplo, solamente a modo de, porque le dije, yo me voy a alargar mucho, por eso no quiero, no quiero hablar mucho de esa parte, ¿verdad? Aspecto cultural de Luisón. Luisón, ¿qué es? Es un perro, ¿verdad? Pero inicialmente una persona que adquiere posteriormente la forma de un perro, ¿verdad? Pero ¿qué se encarga Luisón? El tema de los cuerpos que están alrededor, ¿verdad? De las casas, no necesariamente los cementerios, porque hay una historia que vamos a estudiar nosotros, que inicialmente, antes de la época de Doctor Francia, los cuerpos eran sepultados en las casas mismas, ¿no? Posteriormente sale una normativa para que sean enterrados los cuerpos en los patios de las iglesias. Posteriormente, don Carlos Antonio López establece el primer cementerio de nuestro país, justamente que está al lado de una iglesia. Nos referimos al cementerio de la Recoleta. Entonces, a partir de ese momento recién se establece que los cuerpos sean enterrados en un cementerio específico. Pero eso nos saca también que en varias zonas y en varias ciudades ya hacían un apartado donde se iban a sepultar a los cadáveres, ¿verdad? A las personas difuntas. Entonces, esa concepción era justamente para que las personas también puedan enterrar correctamente el cuerpo. Inclusive los guaraníes utilizaban urnas mortuorias, o sea, tipo una vasija grande, ellos introducían ahí el cadáver y ellos lo enterraban ahí. O sea, no usaban ataúd, ¿verdad? Pero en esa urna ellos utilizaban como la simbología sería lo del ataúd que nosotros utilizamos justamente ya en la actualidad. Entonces, mucha mitología. Sí, así mismo. Hasta ahora muchas veces se hace a nivel también de otras civilizaciones. Entonces sigue utilizando el tema de la urna. ¿Por qué? Porque es más económico, es parte de la cultura de varias sociedades y también es una simbología muy importante. Por eso mucha gente también, hay, no sé, tema de la cremación también, hay diversos tipos y grados, ¿verdad? De urnas que también se siguen utilizando una vez, por ejemplo, que se produce la cremación, ¿verdad? Bueno, para que vean toda la simbología cultural que tiene ese hecho en sí. Bueno, a una pregunta clara sobre los guaraníes. Ah, eso hermano, esto no está en el programa, pero anexo. Somos un país que, aparte Partido Colorado, Partido Liberal, aparte 14, 15 de mayo, ¿verdad? Fútbol.
fútbol, Olimpia, Cerro, Cerro, Olimpia. Bueno, otro equipo hay, ¿verdad? Pero la mayor parte de la gente, pasión de multitud, ¿verdad? Bueno, de Olimpia no hay que hablar mucho ahora vamos a hablar más de Cerro, ahora no hay que hablar mucho de Olimpia. ¿Por qué hablo de esto? Porque hace poco, hace 4 o 5 años atrás aproximadamente, se encontró un manuscrito del padre Cardiel en que él, en las reducciones jesuíticas de San Ignacio y Santiago, vio, divisó indígenas que hacían prácticamente lo mismo que nosotros hoy consideramos como fútbol. El fútbol como en sí, como deporte, fue creado por los ingleses, pero el juego de pelota, porque literalmente el padre Cardiel lo limitaba de esa forma, fue inventado por los guaraníes. Los guaraníes utilizaron, y ahora voy a ver si acá, no, no, ya saqué esa presentación. Voy a escribir brevemente. Los guaraníes empezaban a tocar un tipo cuero, ¿verdad? Un semicírculo de cuero, y empezaban a tocar con el empeine. Empezaban a tocar con el empeine, no se puede tocar con la mano porque lo demás es falta, como si lo hacían los españoles. Porque ustedes saben que los españoles, hasta el día de hoy, no sé si en la Olimpiada quién ganó, ¿verdad? Pero la medalla de oro, pero los españoles siempre ganan el oro en handball. O sea, handball, ¿verdad? Juego de pelota, pero con la mano. Eso lo crearon justamente los españoles, ellos son uno de los mejores en ese equipo, en el handball. Y los españoles entonces trajeron acá y después distribuyeron. Y a ellos les maravillaba que los guaraníes jugaban juego de pelota, pero después de qué? Después del almuerzo. Después del almuerzo, eso a las 2 o las 3. Y tenían ellos, no el arco que nosotros conocemos hoy, ¿verdad? Tenían tipo un semicírculo incrustado en las paredes y ahí tenían que introducir ellos eh, la pelota, ¿verdad? En este caso. Y eso utilizaban también las caderas y toda parte del cuerpo, a excepción de la mano. No podían utilizar la mano. Por eso causó sensación esto en su momento, hace 4 o 5 años atrás, cuando se descubrió este manuscrito. Entonces se cree, por ende, ¿verdad?, que uno de los primeros lugares donde se jugó este juego de pelota es justamente la zona de las revoluciones jesuíticas. Hay que diferenciar nomás, no es fútbol, es juego de pelota, porque el fútbol, las reglas, todo, la división de la cancha, todo es de los ingleses. No le vamos a sacar eso a los ingleses, ¿verdad? Porque inclusive tiene fútbol, ¿verdad? El nombre inglés tiene, ¿verdad? No le vamos a sacar eso a los ingleses porque se van a volver locos, ¿verdad? Pero en el primer lugar, más o menos, donde se jugó el juego de pelota, en este caso es acá en la zona de el Río de la Plata, específicamente zona de Paraguay. Eso como anexo nomás quería comentarles. Bueno, ahora nos vamos a lo que sería la parte del siglo XV y siglo XVI. Antes específicamente de entrar en esto, yo quiero mostrarle a ustedes cómo estaba el mundo en ese proceso, cómo estaba el mundo en ese momento del siglo XV. Entonces, un ratito. Ahí. ¿Cómo estaba el mundo en el siglo XV? Bueno, ahí se puede divisar algunos instrumentos que son esenciales en este siglo XV, que son la brújula, el astrolabio, el sextante, el portulano, y ahí tenemos también lo que sería una carabela. Entonces, eso vamos a estudiar hoy para que ustedes también puedan divisar esto y puedan mirar, porque muchas veces por el problema de historia es que el profesor, pesado el profesor, ¿verdad?, muchas veces pone solamente leído, 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 o si no habla, ¿verdad? Como yo, ñenga tú, pero no le pone imágenes, ¿verdad? Bueno, por lo menos para que ustedes esto, ya inclusive ya dije la vez pasada cuando hablamos de Marimonte, el problema justamente de Marimonte es que no hay nada de dibujito, ¿verdad? No tiene mapa conceptual, no tiene línea de tiempo, ¿verdad? Bueno, eso sí, la parte un poquito más didáctica, ¿verdad? Bueno, acá tenemos lo que sería la brújula. ¿Por qué es importante la brújula? Muchas veces suelen decir, no tenés brújula. ¿Tenés qué cosa? ¿Qué es lo que marca la brújula? ¿Dónde marca específicamente siempre la brújula? ¿Qué Norte. parte? El punto cardinal. Excelente, el norte.
El norte en sí, ¿verdad? Es justamente un aspecto de la relatividad de la Tierra, el magnetismo propio de la Tierra hace justamente que esta aguja imantada pueda justamente marcar siempre el norte. ¿Por qué era importante? Inclusive los propios vikingos, ellos utilizaban ya una roca imantada para tener en cuenta siempre el norte. Ellos no sabían inclusive ni por qué pasaba eso, ¿verdad? Pero ellos lo hacían de forma empírica. Pero el norte magnético de la Tierra está 15 grados al este en sí del polo norte completamente. Estamos hablando de geografía, ¿verdad? O sea, no es el norte en sí, el meridiano cero de Greenwich, no es por ejemplo, el norte en sí. Está 15 grados al este de lo que sería el polo norte, lo que sería lo que marca siempre la brújula. Esto entonces fue inventado, sí, la mayor parte de estos inventos, claro, más en China, ¿verdad? Por más que tu reloj, lo que vos tenés a tu alrededor de vos, siempre más en China, ¿verdad? Bueno, inclusive también hablamos lastimosamente del COVID también, ¿verdad? Más en China. Vemos que la mayor parte de estos instrumentos a nivel de tecnología van a ser justamente creados por los chinos. Después, una vez que los europeos van a la zona de Oriente, ahí ellos extraen esto y lo perfeccionan. Entonces, en el siglo XIV se perfecciona inicialmente ¿para qué? Para que los romanos empiecen a navegar por el Mare Nostrum. El Mare Nostrum en latín es Mar Nuestro, nos referimos al mar Mediterráneo, para que ellos puedan comerciar en esa zona, principalmente en el puerto de Constantinopla, que después, en 1453, va a estar cerrado, y ahí los muchachos se van a desesperar, ¿verdad? Porque van a tener que buscar una nueva ruta para tratar de llegar al oriente, para tratar de llegar a las famosas especias. Lord Kelvin la hace estable para navegar en el siglo XIX recién. Pero Flavio Gianni, un italiano, va a ser justamente el que le da nombre a esta brújula que nosotros vemos ahí en pantalla. ¿Qué es lo que tiene ahí en pantalla que no tenía la brújula, o sea, que hicieron los chinos? La rosa de los vientos y la facilidad de norte, sur, este, oeste, que se subdivide nuevamente en sureste, suroeste, noreste, noroeste, justamente la rosa de los vientos para que yo me pueda ubicar sin necesidad de ver el cielo y sin necesidad de ver las estrellas. Por eso es importante el hecho de que yo pueda ubicarme, por ejemplo, cuando el tiempo está nublado, cuando hay una tormenta o cuando no puedo divisar el cielo a simple vista. Entonces, por eso es importante y gracias a esto, ellos van a poder construir mapas que tienen inicialmente el nombre de portulanos, podemos ver por qué se llama así, y las cartas náuticas grado tras grado. Por eso es muy importante la brújula. Después tenemos el astrolabio. Esto son todo lo que ustedes ven en el programa, ahí en la parte donde dice Marimonte, habla de descubrimientos, ¿verdad? La época de los descubrimientos. Sin esta tecnología, iba a ser imposible que los europeos puedan navegar, iba a ser imposible que los europeos puedan llegar a nuevas tierras. Por eso es importante que nosotros entendamos por qué surgen esto y para qué, cuál es su funcionalidad inicialmente y cómo ellos también van perfeccionando estos instrumentos. Tenemos el astrolabio inventado por Hiparco de Nicea en el 150 años antes de Cristo. Su nombre, astrolabio, significa el que busca las estrellas. Este instrumento, podían ellos, gracias a este instrumento, divisar las estrellas. Ellos tenían que tratar de quedarse quietos, era muy difícil, muy complicado. Ellos se ponían justamente acá en el hombro, trataban de, la estrella tiene que estar ahí, ¿verdad? Acá justamente, acá en esta parte, y acá, miren cómo marcaba acá, acá está inclusive se ve, ¿verdad? Unos cuantos números ahí al costado, esos son los grados. Y después este tenía que coincidir con este. Pero imagínense en plena alta mar, uno de ustedes ya viajó en alta mar, estamos hablando del océano, bueno, es lo mismo, ¿verdad? Una tormenta ahí que te agarra en el Paraná o en el río Paraguay que en el mar. El mar se totalmente picado constantemente, ¿verdad? El mal oleaje, y imagínense usted estar ahí, tiene que entre dos o tres la atajaban para que él pueda realizar esta medición. Me refiero muchas veces al almirante o al capitán hacia esta función, tratar de buscar la estrella y tratar de marcar y tratar de tener lo que ellos van a hacer justamente, que son las cartas náuticas. Entonces se permite posicionarse y con ello van a empezar a navegar y hacer estas cartas. Entonces, a partir de esto, como era muy difícil, muy complicado, va a haber uno que se va a perfeccionar un poquito más. La perfección, en teoría, del astrolabio va a ser el sextante. Ven como acá ya tiene ya diferente concepción. Como era que tenía que poner en su hombro, ¿verdad? La persona acá ya tiene ya para poner el hombro,
ya tiene inclusive un péndulo para que la persona pueda inclusive moverse un poquito más y no afectar en la medición en sí. Ya tiene una mira, ¿verdad? Para que él pueda divisar mejor las estrellas. Ven acá la tecnología va avanzando un poquito más, ¿verdad? Inventado en el año 1730, ya después, ¿verdad? De muchos, ya siglo, estamos hablando del siglo XVIII. Joe Hadley, el norteamericano, Thomas Guthrie, este fue adaptado ya desde el astrolabio. Para que vean, entonces acá ya un poquito más tecnológico el tema y va a facilitar la construcción de mapas mucho más precisos. ¿Por qué? Porque ya no hace falta también que la persona le ataje ahí en el mar, ¿verdad? Para que no se mueva tanto y pueda divisar mejor esto. Después tenemos esto, que es el portulano, inventado en el siglo XIII por científicos italianos y perfeccionados por españoles e ingleses. ¿Qué esto es? Ustedes van a escuchar muchas veces, hay diversas formas de navegación. Los portugueses utilizaron una famosa navegación llamada cabotaje. ¿Qué es cabotaje? Vamos a definir geográficamente cabo, no nos referimos a una jerarquía militar. Cabo es parte de la tierra o parte de un continente saliente o va directamente hacia el mar. Hay, por ejemplo, varias o varios cabos que van a ser descubiertos justamente por los portugueses cuando se va a iniciar esta carrera hacia Calcuta ahora, o Calicut o la India, posterior a la, la toma de Constantinopla, ahora el cierre de Constantinopla. Entonces la gente va a buscar nuevas tierras y los portugueses van a empezar a parte por parte irse por África y todos los cabos que vemos, Cabo Blanco, Cabo Verde, Cabo Bojador, y la parte más importante, ahora que vamos a estudiar después, la siguiente presentación vamos a estudiar eso, Ciudad del Cabo, ¿verdad? O Cabo de Buena Esperanza. Nosotros le conocemos bien a Ciudad del Cabo. Yo siempre relaciono así, le digo a los chicos, yo no conozco Ciudad del Cabo, profesor. Si estuviste pendiente del Mundial 2010, Sudáfrica, de conocer a Ciudad del Cabo. Y principalmente, ¿te acuerdas Cardoso? No te va a olvidar de él porque erró el penal, ahora bueno. Todo ese procedimiento, todo ese acontecimiento ocurrió en Ciudad del Cabo. Entonces, después vamos a estudiar quién llegó a Ciudad del Cabo, el caso de los portugueses. Entonces, ¿ellos qué hacían? Navegaban siempre teniendo al costado la tierra. Entonces, ellos tenían estas concepciones que nosotros vemos, que son la parte de los océanos, la parte de la tierra, la parte de los continentes. Esto fue justamente realizado por los portugueses y perfeccionado después por los ingleses y los españoles, ¿verdad? Entonces, eso hace que ellos puedan tener una noción de cómo es la costa. Entonces, ellos trazaban justamente los hitos geográficos, las bahías, los ríos. Vamos a ver acá nosotros, después cuando veremos los descubrimientos, varias personas van a llegar a la zona del río de la Plata, inclusive cuando llegó Juan Díaz de Solís se maravilló. Un delta de 500 kilómetros forma el río Paraná cuando el río Paraná ingresa al río de la Plata y después el río de la Plata se abre y el río de la Plata ingresa en lo que sería el océano Atlántico. Inmenso. No ves absolutamente nada de tierra. Cualquier persona diría, ¿verdad?, que estaba en un mar. En ese mar entró Juan Díaz de Solís y probó el agua, ¿verdad? Y no, este no es mar, el agua está dulce. Inicialmente le llamaron mar dulce, él le denominó mar dulce. Pero la gente que pasaba por ahí jamás le pusieron mar dulce a ese océano, o sea, a ese mar. Ellos le pusieron el río de Solís. Tampoco se llamó Río de la Plata. Posteriormente, una forma de denominación ya en los mapas va a ser Río de la Plata. Pero los españoles, durante casi toda la conquista, le llamaron Río de Solís, a lo que sería hoy Río de la Plata. Entonces, esa era justamente una parte que ellos pensaron que era la comunicación, ¿verdad? Eso pensó inicialmente Solís entre el Océano Atlántico y lo que sería el Océano Pacífico, que posteriormente, en 1522, recién se va a encontrar, ¿verdad? Cuando va a ser el famoso Hernando de Magallanes, va a llegar a descubrir ese estrecho, ahora llamado de Todos los Santos, posteriormente. Acá tenemos la carabela. Carabela, muy conocida, vamos a estudiar esto cuando hablemos de Colón, inventada en el siglo XIV en Europa. Italia, Portugal y España utilizaron esto, pero la carabela netamente era para el Mare Nostrum, o sea, para el mar Mediterráneo. No estaba adaptada para grandes viajes, no estaba hecha para grandes viajes, porque 20 a 30 metros de largo, 8 metros de ancho,
Más o menos entre 25 a 30 personas entraban. Poquísimo. O sea, era una nave pequeña. Por ende, ¿qué hicieron los españoles? Tuvieron que adaptarla. Ellos crearon lo que se llama una nao. Nao es de origen árabe y adaptaron después los europeos, ¿verdad? Que es un poquito más grande, más segura, entraba más gente y tenía mayor consistencia sobre el viento. O sea, por eso es más importante. ¿Por qué? Porque tenía un famoso acá, el timón articulado en la popa. Estas velas justamente son muy importantes. Esta es la vela latina, la vela de origen triangular, que hace justamente que la embarcación pueda aprovechar el viento y se pueda mover esta vela. Entonces aprovechamos los diversos tipos de viento sin ningún tipo de inconveniente. Por eso esta vela es muy importante en la estructura del barco. Y también aquí tenemos, ¿verdad?, lo que sería el timón. Está esto estipulado acá y va hasta esta parte de atrás, tipo una aleta, ¿verdad?, que hace que el capitán pueda, o el timón en este caso, que era el encargado de eso, pueda mover el barco con una relativa más facilidad que los barcos inicialmente romanos o inclusive los barcos vikingos, ¿verdad? Los romanos tenían los famosos trirem, que el barco solamente podía ser desplazado con los famosos remos. Los galeones se puede tener también esa parte, ¿verdad? Pero era muy complicado, muy difícil. Entonces permitía el comercio, pero vemos entonces la diferencia entre una carabela y una nao. Y estos justamente fueron los primeros que llegaron. Colón, por ejemplo, llegó, no, no son tres carabelas las que llegaron acá. Inicialmente el 12 de octubre de 1492, son dos carabelas y una nao. La Niña y la Pinta fueron carabelas y la Santa María, donde estaba Colón, era una nao. Y la mayor parte de las veces la nao era mucho más rápida, por ende era la que encabezaba una expedición. Después vamos viendo nosotros cuando lleguemos a la parte de las flotas españolas, siempre en las flotas españolas estaban cuatro o cinco naos que hacían justamente, le cubrían a lo que serían las carabelas internas, cuando ellos van a empezar ya a colonizar y conquistar acá, ¿verdad?, esta parte, y van a empezar a llevar posteriormente lo que sería ya el oro, ¿verdad?, los metales preciosos. Tres elementos muy importantes ya en el ámbito de la cultura, también muy importante que tenemos que saber: la imprenta, el papel y el telescopio. ¿Por qué la imprenta? ¿De qué a mí me sirve la imprenta? No, a mí no me sirve de nada. Claro que sí, ¿por qué? Porque gracias a eso el hombre comienza a poder acceder de forma más fácil a la literatura y a la escritura. Esto ya sabemos, ¿verdad? Fue creada por Johannes Gutenberg entre el año 1450 y 1500, tipo una planchuela de metal, en el cual se podía hacer tipo un sello, inicialmente eran, pero se podían mover. Después todo va a ser perfeccionado posteriormente en la propia Europa. El primer libro impreso por la imprenta de Gutenberg, ¿cuál ustedes van a pensar que es? ¿O cuál saben o creen que es? ¿O fue en este caso? La Biblia. Excelente, señor. Así mismo, la Biblia, claro, así mismo. Estamos hablando de una concepción totalmente teocrática. En ese momento la Iglesia Católica era educadora, todavía estamos en la Edad Media. La Iglesia Católica era la que educaba en ese momento, por ende entonces la Biblia, y a partir de ese momento, ahí a eso quiero llegar. La gente va a leer la Biblia. Imagínense que anteriormente la Biblia, ¿quién podía leer la Biblia? Nadie no podía leer la Biblia. La Biblia solamente se leía algunos trocitos en el culto católico, en la misa. ¿Y en qué idioma estaba? En latín. No estaba en el idioma de cada pueblo. Y después, cuando se accede a esta Biblia, la gente va a leer la Biblia en latín y va a decir, pero ¿por qué no está en mi idioma? Pero lo que se hace en esto no está en relación al culto, y ahí empiezan los debates, ¿verdad? Y ahí empiezan las protestas. Y en el año 1517 hay una persona que protestó mucho por esto en la Catedral de Winchester, en Alemania. Nos referimos a Martín Lutero. Y esto entonces es una causa. Dijimos que no hay al azar, ¿verdad? No es casualidad que ocurren todos los acontecimientos. Y justamente esta imprenta trae consigo mayor conocimiento y la gente que hace protesta en torno a esto y surge la reforma protestante. Entonces, para que vean nomás que todo tiene causa y tiene efecto posteriormente. Y esto trae también consigo el surgimiento del humanismo, el surgimiento de la ilustración. La gente le encantaba leer, la gente empezaba a leer. ¿Qué leía? Panfletos, una simple hoja,
Entonces comienza esto a la gente a darle la ilustración. El hombre comienza a ilustrarse, el hombre comienza a ver la luz, el hombre comienza a razonar, el hombre comienza a preocuparse por lo que está pasando a su alrededor. Por eso es muy importante este instrumento, porque anteriormente una persona quería leer, quería tener un libro, justamente el nombre manuscrito. Se escribía a mano, lo hacían los monjes en los monasterios, tardaban de 6 meses a un año en la fabricación de un libro totalmente a mano, por eso el término manuscrito, y ese libro era incomparable, era solamente los multimillonarios de la época podían acceder a un libro justamente por la concepción del libro que era muy difícil de acceder a él. Entonces, gracias a esto, entonces también relacionado a la imprenta, se puede hacer un poquito más fácil la concepción del conocimiento. Inventado en China, el papel en sí era como una estructura para que se pueda realizar. Llega a Europa con la conquista árabe y se instala en Córdoba específicamente. Acá nosotros vemos que, y eso vamos a ver después cuando lleguemos a Constantinopla, España, ¿por qué recién en 1492 le da la posibilidad a Colón de salir en su viaje? Coste que Colón ya estuvo ya entre 15 años antes tratando de que le den la posibilidad de hacer un viaje, ¿verdad? Porque tenía la idea ya, que justamente vamos a estudiar después, de hacer el viaje, ¿verdad? Ya lo que sería la India. Pero ¿por qué no le dan la posibilidad? Porque en ese momento España estaba gobernada por los árabes. España estaba gobernada por los árabes, por eso ustedes, si alguno de ustedes fue a España, van a ver hermosas catedrales católicas y a su lado hay una mezquita, que es el templo de los musulmanes. Una de las más famosas mezquitas justamente está en la ciudad de Córdoba, en España. Entonces, con este sistema se deja de lado la tablilla y pergamino y rápidamente se pueden producir mayor tipo de conocimiento porque pues se puede escribir directo. El caso del pergamino, ¿verdad? Era muy complicado, muy difícil, era más fácil que se pueda destruir por cualquier tipo de vestigio en la naturaleza. Y esto permite que entonces se pueda reproducir varias copias rápidamente. ¿Y qué es lo que la gente va a empezar a leer? Las obras clásicas. Inicialmente las obras greco-romanas y después ya comienza ya la explosión de esto con el humanismo. Aparte de eso, cuando ya surge justamente el conocimiento, empieza la gente a estudiar ya qué hay a nuestro alrededor. Empieza a mirar al cielo. Uno de estos científicos muy importantes fue Galileo Galilei. Él descubrió y estructuró lo que sería la primera esencia de un telescopio, pero telescopio que puede llegar a divisar ya lo que serían los primeros planetas. Hay varias teorías también que van a ir surgiendo en el transcurso de este momento. Van a dejarse de lado la teoría de Ptolomeo y se va a tomar la teoría de Copérnico. Después vamos a ver quiénes son estos personajes. Solamente a nivel de concesión para que ustedes vean cómo la gente en ese momento, todos estamos hablando del año 1400 a 1500. Ese es el año y los 2 siglos que generalmente fueron muy complicados para la humanidad. ¿Por qué digo muy complicados? Porque ahí vemos descubrimiento de nuevas tierras, toda esta tecnología que estamos viendo, el juicio a Galileo que vamos a estudiar ahora, y también la reforma protestante. O sea, muchísimos acontecimientos ocurren del 1400 a 1500. Y esto es causa-efecto, ¿verdad? Y él que dijo, bueno, no, dejamos de lado la teoría geocéntrica, no puede ser. Anteriormente había un filósofo, ¿verdad? Y astrónomo llamado Ptolomeo, que decía que, y durante toda la Edad Media se creía esto, porque la Iglesia Católica fundamentaba, y ella era justamente la educadora en ese momento, que la Tierra era el centro del universo. El centro del universo en la Tierra, todos los planetas giraban alrededor de la Tierra, incluido el Sol. A esa teoría se le llamó geocéntrica. Geo de Tierra, la Tierra es el centro. Después le voy a mostrar un mapa de la época para que ustedes se ubiquen también. Se sacó de lado posteriormente esto, era con la teoría heliocéntrica de Nicolás Copérnico, que dijo, no, 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 no es así. El centro del Sol, la Tierra es la que gira a su alrededor, conjuntamente con todos los planetas. ¿Y esto cómo se demostró? Con Galileo Galilei, justamente él dijo esto, no, ustedes saben que nosotros ahora nos estamos moviendo. La Iglesia Católica le hace un juicio a Galileo Galilei, muy importante, icónico inclusive el juicio, lo van a llevar a la hoguera, pero sabe que si vos te retractas, Galileo, no te vamos a matar. Galileo se retracta, ¿verdad? Un juicio muy, hasta ahora inclusive está eso en la biblioteca
del Vaticano, el propio Juan Pablo II, antes de fallecer, le pide perdón a Galileo por todo lo que pasó, por todo lo que él descubrió, pero en ese momento era muy fuerte la doctrina de la Santísima Inquisición, que hemos estudiado también nosotros después a qué se refería a eso. Entonces, él terminó diciendo, igual ahora nos estamos moviendo. Imagínense, muchas veces una estructura cultural, política, económica, religiosa, chocar con eso era muy difícil. Y literalmente eso hizo Galileo Galilei, por eso es muy importante lo que realizó con la astronomía. En dos aspectos muy importantes. Esto, armas de fuego, que van a llegar acá, inclusive ya con Colón, van a empezar las primeras armas de fuego a llegar. Pero la pólvora, ¿dónde surge? También así mismo, más en China. Sí, todo casi más en China. Por eso el imperio perdido era China en ese momento. Los chinos utilizaban la pólvora, pero no como los europeos utilizaban. ¿Para qué utilizaban los chinos? Grandes farras, fiestas, ¿verdad? Año Nuevo Chino. ¿Qué siempre hay en el Año Nuevo Chino? Los famosos fuegos artificiales, todos los colores, de todo y todas las formas había y por haber. Eso realizaban los chinos. Para eso utilizaban la pólvora los chinos. Posteriormente, el europeo, inicialmente el griego, vio esto, este tiene un gran potencial de fuego. Lo primero que craneó fue cómo utilizar esa potencia de la pólvora para hacerle daño a otro ser humano, ¿verdad? Bueno, y ahí comienza la evolución de la pólvora ya como ser utilizada como arma de fuego o por las armas de fuego. Y va a ser muy importante porque se va a hacer una revolución totalmente, se va a dejar la lucha cuerpo a cuerpo y ya va a ser muy importante el arma de fuego y ni qué decir los cañones, ¿verdad? Para que puedan ser conquistados ya los pueblos. Justamente esto. Inclusive, acá bastante algo, a ver si notan, ¿verdad? Algo un poco raro, ¿verdad? ¿Quién crea uno de los cañones más importantes? Un monje, ¿verdad? Estamos hablando de una persona religiosa. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los monjes en ese momento se dedicaban a la ciencia. Entonces, él es el que justamente, el alemán Bertolt Schwarz, el que realiza esto, ¿verdad? Pero esto también ya viene ya de China, después va esto a Oriente Medio, inclusive la propia ciudad de Constantinopla, que es la última ciudad totalmente amurallada, va a caer en el año 1453 por culpa de los cañones. Entonces, Mehmet va a ser el sultán que va a quedar en la historia, ¿verdad? Justamente como el sultán que vence a los europeos en la ciudad de Constantinopla y cae. Esta ciudad, la última de las ciudades amuralladas, que era la icónica, ¿verdad? Porque era la última ciudad que tenía esa concepción de la Edad Media, que las ciudades totalmente fortalecidas por un muro pueden subsistir muchos tiempos, ¿verdad? Bueno, entonces, aspecto artístico, literario, nos referimos ya al nuevo panorama, la difusión de la cultura, las obras de arte, la ciencia, Profe, nos referimos a ahora hablamos del Renacimiento. así mismo, año 1300, 1400 y 1500, tiene tres tipos de mentalidad. El hombre comienza a buscar, ya empieza a leer, ya empieza a tener la ilustración, entonces empieza a buscar su origen. ¿Cuál es su origen? La civilización greco-romana. Por eso el tema del renacimiento. El nacimiento de la cultura greco-romana, principalmente de esas dos civilizaciones, entonces el hombre comienza a estructurar lo que sería implicaciones políticas. El hombre deja de lado la lucha continua por la tierra, ahora se pelean por estados, el surgimiento de los nuevos estados, la unificación de los estados. Por ejemplo, anteriormente estaba Roma y alrededor de Roma varios pueblos bárbaros. ¿Quiénes eran los bárbaros? Todos aquellos pueblos que no hablaban latín. Entonces comienzan a unificarse toda esta estructura. Por ejemplo, los francos, los suevos, ¿verdad? Empiezan a surgir Francia, Suecia, los anglosajones empiezan a unirse también en lo que sería la Gran Bretaña, Reino Unido, por tanto, por eso se llama así, bueno, empiezan a estructurarse. Transformaciones sociales, la gente comienza ya a vivir mejor, la gente empieza a querer buscar una mejor vida, cambia la mentalidad del europeo, sale de un teocentrismo a un antropocentrismo, o sea, deja ya que Dios sea el centro de todo lo que él piensa, por ende la Iglesia Católica pierde mucho en ese sentido,
y el hombre comienza a pensar por sí mismo, el hombre comienza a dejar entonces el teocentrismo por un antropocentrismo, que sería antropo, hombre, y centro, el hombre. Yo soy el centro del universo, yo soy lo que puede llegar a tener conocimiento, entonces yo quiero llegar a ser parte de la historia. Entonces, ¿yo qué hago? Busco que esa parte de la historia sea propiamente mía, ¿verdad? Entonces, la forma de vida de los habitantes de Europa se va a modificar totalmente, en todo el sentido de la palabra. Empieza el humanismo en las artes, inclusive en la ciencia y en la filosofía. ¿Por qué? Porque el centro del universo ahora es ya no Dios, sino el hombre. Por eso el humanismo surge acá en sí, aspecto filosófico. Ustedes también van a estudiar varios filósofos humanistas que ellos dan énfasis a varias corrientes del pensamiento, justamente gracias a la filosofía. Y ya la personalidad que tiene el ser humano y su individualidad. O sea que yo, ser humano, ¿por qué la gente me va a recordar? Por lo que yo hago. Ustedes han escuchado muchas veces famoso profesor, y me incluyo, ¿no? Porque famoso nosotros hacemos como profesores cuando estamos en el colegio, realiza la biografía de fulano de tal. Famoso, esa es la tarea del profesor. Y profesor de historia, ¿verdad? ¿Qué es lo que es biografía? Nosotros podemos sacar nomás eso de Wikipedia, ya está, ¿verdad? Pero la biografía es bio, vida, grafía, forma, su forma de vida. ¿Por qué esa persona es famosa? ¿Qué hizo para ser famosa? Todo lo que sufrió para ser famosa y todo el camino que llevó para que hoy se recuerde su nombre. Por eso es biografía. O sea, la palabra en sí ya te dice qué vos querés realizar cuando estás buscando el camino, todo el camino que sufrió esa persona. El hombre entonces he visto como un ser natural e histórico. Yo hoy, ¿de quién hablo? Hablo de Julio César. Hablo, le conozco a él. Hablo de George Washington, ¿sí? Hablo de tal persona. Y todas estas personas algo hicieron para que yo le estudie. ¿Por qué están en la historia? Porque algo ellos dieron de su vida. Al ser protagonista, ¿yo qué hago? Realizo y le relaciono a esta persona con la tierra y con la cronología. Me refiero al tiempo. Tiempo, persona, lugar. Esos tres aspectos se relacionan y tenemos lo que hoy es la historia. Entonces, por eso también, aunque a ustedes no les gusta tanto, ¿verdad? Yo así porque el que le gusta mucho historia, pues no le gusta tanto matemática, el que le gusta matemática no le gusta tanto historia, ¿verdad? Esa relación es un poco difícil de conseguir. Entonces, muchas veces, aunque ustedes no lo crean, los primeros filósofos fueron totalmente matemáticos. Habrán estudiado eso en las primeras clases, ¿verdad? Tales de Mileto, por ejemplo, matemático, Pitágoras matemático, bueno, y ni qué decir también Aristóteles también matemático, bueno. Ellos todos fueron matemáticos, pero fueron llevados al conocimiento, al pensar continuamente. Entonces, el surgimiento de las ciencias y la investigación en sí. Y el hombre comienza a tener un nuevo enfoque del mundo. Y esto se da en menos de 150 años. Y estamos hablando que la diferencia, ¿dónde está? La tecnología de esa época, con lo que nosotros estamos teniendo hoy, este año, o sea, este siglo sería, este siglo es muy complicado para el hombre, muchos aspectos que relacionar, que absorber y que llevar a cabo. Por eso, todo esto que estamos estudiando en prácticamente 100, 150 años surge. Estamos hablando del Renacimiento, estamos hablando del humanismo, estamos hablando de la Ilustración, estamos hablando de la Reforma Protestante, estamos hablando del descubrimiento del Nuevo Mundo. En menos de 100 años ocurrió todo esto y el hombre, ¿qué pasa? El hombre comienza a sentirse importante. ¿Por qué? Porque la gente le nombra. Comienza a ver esto que le daba valor. ¿Qué le da valor? Que la gente le recuerde como una persona rica, que la gente le da valor a los metales preciosos y sobresalir por méritos personales, o sea, no méritos grupales, porque siempre dentro de un grupo hay un líder. ¿Y quién se le recuerda? Les pongo un ejemplo. Al lugarteniente de Julio César, se le recuerda a los generales de Napoleón Bonaparte, se le recuerda. Estuvieron ahí, combatieron con él, le dieron su sangre, pero se le recuerda a ellos. No, ¿verdad? Se recuerda a las personas que están a su alrededor. Por ejemplo, acá cerquita, Simón Bolívar, fueron los grandes libertadores de América. José San Martín también. Nosotros nos acordamos de su lugarteniente de Simón Bolívar porque independizó Bolivia. Nos referimos a José Antonio Sucre y otros lugares lugartenientes de Simón Bolívar.
no nos acordamos de ellos. Para poner un ejemplo, nos va a caer los méritos personales. Este es el ejemplo. Progreso en la interpretación de la historia, el hombre es libre de decidir su conducta, elige libremente su conducta. ¿Qué va a hacer? Quiere la libertad, surge el liberalismo, la libertad en sí de todo sentido, cultural, social, político, económico y por ende religioso. El espíritu de libertad también se relaciona con la naturaleza. El hombre domina y debe dominar todo lo que está a su alrededor. Por eso el hombre sale de su lugar de confort. Por eso el hombre no se queda ahí en España. Por eso el hombre no se queda ahí en Portugal. Por eso el hombre se va en lo que sería el mundo desconocido. ¿Por qué? Porque el hombre cree que él puede dominar el mundo. Esas son causas. Gracias a eso el hombre sale. O si no, se iba a quedar nomás ahí y no iba a salir nunca de Europa. Por ese motivo, aparte son las fuerzas económicas que le van a mover, pero esto en la mente, el hombre quería tener fama. ¿Y cómo iba a tener fama? Que se le conozca en la historia. Y aparte de eso, hacer nuevos descubrimientos. Por ese motivo, la gente va a querer salir de Europa. Entonces, a partir de eso también surge la ciencia. Estamos hablando ya un poquito del año 1600, Copérnico, Galileo, Kepler. Acá tenemos lo que sería la teoría geocéntrica, lo que le expliqué. Acá tenemos la Tierra, centro del universo. Acá tenemos los planetas alrededor de la Tierra. Y acá tenemos el Sol. El Sol está alrededor de la Tierra. La Tierra es el centro del universo. ¿Ven? Ahí vemos, esto es propiamente de la época. Y acá vemos la diferencia. Entonces, eso es lo que creía, eso se llama teoría geocéntrica. Geo, tierra, y centro, acá vemos de forma textual. Esto fue totalmente opacado por este personaje llamado Nicolás Copérnico. Digo, no, no es así. La teoría es heliocéntrica. Acá vemos una imagen propia de la época. Vemos acá el Sol, y alrededor del Sol están los planetas, y los planetas giran alrededor del Sol. Entonces vemos acá totalmente diferente la concepción en sí de un filósofo, de otro filósofo, que ellos inicialmente fueron filósofos, después van a ser astrónomos y matemáticos. Entonces también esto, ¿qué produjo? Alineación de planetas según los periodos de rotación. Ahí surge Isaac Newton, ahí sobre la astronomía, la matemática en sí, ¿verdad? Muchos filósofos, ahí ustedes también van a hablar de muchas partes en ese sentido y van a empezar a estudiar lo que sería en sí la parte de la ciencia. Bueno, una pregunta sobre esta parte. Ahí se ve ya expansión del siglo XIV y XV, ¿o no? ¿Me puede indicar? Sí, se ve. Sí, Sí, se se ve. ve. Sí, se está Perfecto, viendo. gracias. Bueno, a una pregunta acá sobre los instrumentos, tecnología. Ahora comenzamos ya, vamos a hablar de Colón lentamente. Vamos a hablar de las personas que vinieron acá. A una pregunta que haya quedado en el tintero, como se dice, pueden hacerlo. Ahora vamos a hablar ya de los exploradores. ¿Por qué llegaron ellos acá? ¿Qué pasaba? ¿Qué les promovió a ellos para llegar acá y por qué lo hicieron? Bueno, vamos a comenzar entonces. Ahí vamos a ampliar un ratito para que se vea mejor. Bueno, ahí tenemos a lo que sería expansión europea, siglo XIV, siglo XV. Ahí tenemos un personaje icónico, muy importante. Cristóbal Columbus, le llaman a uno, ¿verdad? A nivel de nombre. ¿De qué nacionalidad era él? Cristóbal Colón. Italiano. Excelente, perfecto. ¿Por qué le pregunto esto? Porque mucha Italiano, gente, profe. italianos, excelente, así mismo. Mucha gente confunde, y como va a ser él una persona que va a llegar a nuevas tierras a favor de España, mucha gente confunde y piensa que es español y tiene su historia, también tiene su historia, largo y tendido, ¿verdad? Sobre el tema, vamos a tratar de explicar él por qué él
es una persona icónica y muy importante en la historia. Él tenía la idea justamente de que en ese momento estaba cerrado el puerto más importante que daba justamente hacia el oriente. Nos referimos a este puerto. El puerto es Constantinopla. Nos referimos al año 1453. Está cerrado este puerto. Entonces los muchachos, me refiero a los europeos, no van a poder acceder ya aquí en esta zona, que sería la India, donde están las especias. Entonces los muchachos van a tener que buscar nuevas tierras. Y los que van a hacer, tratar de comerciar, van a ser los españoles y los portugueses. Los portugueses van a empezar a hacer esto. Van a empezar a irse por acá, van a empezar a irse por toda esta zona, van a empezar a navegar los muchachos, ¿verdad? Tranquilos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en algún momento ellos van a llegar tranquilamente acá. Acá llegan en el año 1489 y acá ellos llegan 1498, literalmente, llegan a Calicut, zona de, tipo de Calcuta, ¿verdad? En la India, por Vasco da Gama. Pero ¿por qué ellos hacen todo eso? Porque anteriormente, y acá está, es una presentación, un personaje llamado Marco Polo fue el que le dijo a ellos, ¿saben? Ustedes tienen que ir a hermosos lugares, muchísima plata, ellos se bañan en plata, ellos visten bien. ¿Por qué? Porque allá una tela espectacular en Oriente. En Arabia hay esa tela, y los chinos, por eso ustedes ven que los chinos tienen todos colores brillantes. ¿Por qué ustedes piensan que tienen eso? Porque allá hay algo que se llama seda. ¿Eh? ¿Qué es lo que es la seda? Y bueno, la seda es un tejido, ¿verdad? Que sale de la saliva de un gusano, ¿verdad? Y bueno, ahí no está ahí nomás, ¿verdad? Porque si no ya me voy a ir a otro lado, ¿verdad? Bueno, pero eso le contó, ¿verdad? Entre otras palabras, Marco Polo le contó ahí a los europeos cómo, en un libro llamado Viajes. Marco Polo es uno de los primeros europeos que tiene la posibilidad literalmente de vivir como consejero del pariente del famoso Gengis Khan, nos referimos a Kublai Khan, donde él justamente es un tipo un diplomático, ¿verdad? Y él viaja con Kublai Khan, inclusive conquista y se va casi hasta lo que sería el Imperio Chino, ¿verdad? Por ende, sería el antecedente hasta esta zona, llega, ¿verdad? Y va Marco Polo y él justamente esa idea, todo lo que él viajó, él escribe posteriormente y esto es tipo un bestseller en Europa, en ese momento, hablando de la Edad Media todavía, y la gente empieza a leer. Entonces la gente ese imperio chino tan largo, tan distante, tan lejano, pero con tantas maravillas que nos vamos a descubrir en algún momento, ¿verdad? Juntándole lo que es la idea de que quería Marco Polo, ¿verdad? Entonces, ellos van a empezar a leer y uno máximo admirador de Marco Polo va a ser justamente el propio Cristóbal Colón. Entonces, ellos querían llegar a esta zona inicialmente o inclusive llegar acá, a Kinsai o Zipango, que es lo que sería parte, ¿verdad? Toda esta península, lo que sería Japón. Entonces, ellos querían llegar ahí. La idea de Colón era cómo Constantinopla va a estar cerrado. Vamos a ir hacia el oeste. Vamos a navegar hacia el oeste y vamos a dar la vuelta y vamos a llegar inicialmente acá a Zipango y después vamos a llegar a la India. ¿Por qué? Porque él tenía la idea de que la Tierra tenía forma semiesférica o circular, totalmente contraria a lo que la gente creía en ese momento y lo que se le enseñaba, ¿verdad? A nivel de educación de la época. La gente pensaba en ese momento que la Tierra era plana, que la Tierra inclusive tenía precipicios, la Tierra inclusive tenía el océano, más importante que el océano Atlántico. Este océano era muy complicado, muy difícil de navegar porque tenía grandes monstruos marinos. Y esos monstruos marinos, vos decís, mitología, eso no existe. Y bueno, pero si existía, ¿cuál es el mamífero más grande encontrado en todo el mundo de origen acuático? Ballena. Excelente, señor. La famosa ballena azul. La ballena azul, y que inclusive dio como origen la famosa novela, ¿verdad? Pero no es azul la novela Moby Dick, ¿verdad? Esa idea de Moby Dick, pero llevaba a la ballena azul, esa idea ellos trasladan a lo que sería, ¿verdad? Monstruos marinos, muchísimos inconvenientes. Si le agarra una tormenta, ¿verdad? Imagínense una pequeña carabela ahí, no había ninguna posibilidad, ¿verdad? Bueno, esa era la idea que tenía justamente. Entonces, los portugueses, para hacer más e ir a lo seguro, iban a navegar acá. Esto es un cabo, parte saliente de la tierra de un continente hacia el océano. Este es un cabo, este otro 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 cabo y este otro cabo. Este es el cabo de Buena Esperanza.
El cabo, justamente le llaman así, ¿verdad? Porque ellos tenían ya la esperanza que acá termina África, ¿verdad? Y al terminar África, en cualquier momento ellos ya podrían llegar a lo que sería Oriente, ¿verdad? Y acá vemos ya Ciudad del Cabo, por eso se llamó Ciudad del Cabo, anteriormente Ciudad, Cabo de Buena Esperanza, y acá llegan a llegar a Calcuta. Bueno, esa es la idea que tenían, para que vean la diferencia entre los portugueses y los españoles. ¿Y por qué no se metieron los italianos? Porque los italianos igual se estaban enriqueciendo acá, tranquilo, ellos están navegando acá por el Mare Nostrum, ¿verdad? El mar Mediterráneo, ellos navegaban acá, comerciaban con los africanos, comerciaban acá con los árabes, sin problema, después volvían otra vez y ellos empezaban eran sus productos un poco más caros, claro que sí, y ahí surgen los burgueses, ellos están totalmente establecidos como burguesía, o sea, a ellos les convenía todo ese tema, porque mientras más caros los productos, mejor se iban a vender para ellos, ¿verdad? Pero no, sin embargo, así, otras personas, ¿verdad? Principalmente porque por el comercio ya no les llegaba, imagínense si acá ya era caro el producto, cuando llegaba a España y cuando llegaba a Portugal, el producto era incomparable, ¿verdad? Entonces acá anhelaban gloria, ya explicamos eso, los europeos, reconocimiento, riquezas, ellos querían ser ricos. Entonces esto también tiene su ideología en el sistema del capitalismo, o en este caso el mercantilismo. El mercantilismo es mercados continuamente, nos referimos a metales preciosos. Los metales preciosos, las exploraciones geográficas, va a traer esto, grandes conquistas, grandes descubrimientos, va a tener esta parte, y esto va a tratar en lo posible de que muchas veces este mercantilismo era comerciar, y la idea de ello era venir, encontrar nuevas tierras y comerciar con eso que estaba ahí. Inicialmente era eso. Y enriquecerse, el enriquecimiento, o sea, la expansión comercial. Esta es una idea de un mapa del propio Américo Vespucio que da origen justamente a nuestro continente. Pero atiendan bien, durante todo el proceso de la conquista y la colonia, a la tierra que nosotros estamos habitando hoy no se le llamó América. ¿Cómo se le llamó? Se le llamó Indias Occidentales. Colón, cuando llegó acá, cuando tocó suelo, el 12 de octubre de 1492, él pensó que llegó a la India. Entonces, los primeros habitantes que él tocó, que van a ser ahí la isla de Guanajaní, ¿verdad? En pleno mar Caribe, él le llamó indios. Por eso, a las personas que viven en la India no se les llama indios, ¿verdad? Se les llama hindúes. Cambió inclusive la concepción, ¿verdad? Del propio país de la India. Entonces, Américo Vespucio, ¿qué hizo? Empezó a navegar, muy parecido a la navegación de los portugueses, o sea, a hacer portulano y cabotaje. Entonces empezó a hacer el contorno de lo que sería hoy todas estas tierras. Entonces, al hacer el contorno de la tierra, al hacer las cartas geográficas o cartas náuticas, ahí se ve que, no, este no es una pequeña tierra, es un nuevo continente. Estamos hablando ya 1550 aproximadamente, recién se conoce y se sabe que esta nueva tierra descubierta por los españoles y después por los portugueses que van a anexarse también, vamos a explicar también eso por qué ocurre, ¿verdad? Va a ser América. ¿Pero por qué le llaman América? Porque la gente va a leer esto que estamos viendo acá, las tierras de Américo, las tierras de Américo. Se volvió femenino, ¿verdad? La obra en sí, y la gente le volvió América por ese hecho. Por eso justamente la gente dice, no, pero se tiene que llamar Colombia. No, pero Colón murió en 1506 creyendo siempre que él llegó a la India. Nadie le sacó de su cabeza eso. 4 viajes hizo que vamos a mostrar ahora y él muere pensando que llegó a la India. Bueno, ¿qué le motivó a los muchachos justamente entonces para llegar a esa zona? Constantinopla era uno de los lugares más importantes del mundo, en ese momento el mundo antiguo, que creía todavía era muy rico, comercialmente hablando, había grandes personas que empezaban a comerciar, entre ellos los europeos, y esta ciudad tenía también totalmente fortificada, totalmente amurallada. Era parte de lo que sería el imperio de Bizancio, imperio bizantino, porque el imperio romano se divide en dos. El imperio romano de Occidente cae en el año 476 y el imperio romano de Oriente o Bizancio o Constantinopla cae en 1453, cuando los árabes, principalmente los turcos, ¿verdad? Mehmet empieza a invadir. Y hay el año pasado, no, no el año pasado, a los chicos, sí, el año pasado a los chicos de la facultad inclusive, les mostré, ¿verdad? Si quieren,
ahora tiempo libre que tengan, porque ahora estamos yo sé que le puedo decir a ustedes lean, ¿verdad? Pero hay muchos medios audiovisuales hoy. La plataforma Netflix justamente está Caída de un imperio o la caída de Constantinopla, donde muestra el esfuerzo que hizo Mehmet justamente para quedarse en la historia, para ser el árabe que va a echar la fortificación de Constantinopla, que ese fue su sueño desde que él tiene concepción de la realidad. Y él lo logró eso, y él justamente quedó en la historia ahora por ser el que literalmente echa Constantinopla, que es la ciudad más fortificada de todo el mundo conocido en ese momento. Inclusive se le relaciona como tipo Jerusalén, ¿verdad? La ciudad más fortificada del mundo. Entonces cae esta ciudad, los árabes están en ahora al mando, entonces los europeos ya no pueden acceder a la rica ruta de las especias. Pero ¿por qué era importante las especias? ¿Qué es lo que eran las especias? Vos me decís, ¿para qué son las especias? Ahí ponemos en pantalla qué son las especias. Clavo de olor, pimienta, orégano, nuez moscada. ¿Por qué era importante eso en esa época? A ver, ¿por qué ustedes piensan que era importante eso? Hoy, ¿cuánto sale? Hoy baratísimo eso, ¿verdad? Pero en esa época, ¿por qué era importante? A ver, ¿por qué ustedes creen? Yo le digo así vulgarmente a los chicos, para farrear, para saber farrear, para seguir farreando. ¿Por qué? Porque las grandes monarquías absolutistas en Europa tenían corte. Eran personas que estaban alrededor del palacio, llamados los cortesanos. Ellos se dedicaban netamente, ¿verdad?, a hacer banquetes. Por eso los banquetes del rey de Francia, de España, de Inglaterra, ¿verdad?, no duraba un ratito. Un banquete podía durar de 2 semanas o un mes. Una fiesta, una farra. ¿Por qué? Porque se comía y se bebía muchísimo. Entonces, para que la comida pueda resistir o ser correctamente conservada, necesitaba justamente estas especias. Y aparte de eso, le daba estatus al rey el tener esas especias y comer correctamente y conservar estos alimentos. Y aparte de eso, también por la propia vestimenta del rey. Muchísimo se intentó. De todas las formas se intentaron contrabandearle, digo contrabandearle, ¿verdad?, al famoso gusanito de la seda, a la larva de la seda, al gusano que produce justamente seda. Muchos los europeos intentaron después, sí, ¿verdad? Durante todo este proceso va a ser imposible, pero después sí lo van a poder hacer. ¿Por qué? Porque ellos querían vestir de seda. Seda le daba al rey un estatus mucho más elevado que cualquier parte de la población. El hecho de vestir con esas túnicas brillantes, esas túnicas hermosas, preciosas, que eran literalmente de seda natural. Entonces, hay un personaje que llamado Cristóbal Colón que le vamos a tener acá, inclusive hay otras personas más importantes también que realizaron varios descubrimientos. La mayor parte de estos capitanes de barcos van a estudiar en la escuela de Sagres. Sagres es una ciudad, hasta el día de hoy se llama así, en la zona de Portugal, donde estaba Enrique el Navegante. Enrique era un príncipe, justamente príncipe de Sagres, una ciudad portuguesa, donde él va a empezar a enseñarle a los capitanes las primeras nociones básicas de lo que sería la navegación, y muchos de ellos van a ser justamente estas personas que van a empezar a navegar, entre ellos el propio Cristóbal Colón. Por ejemplo, los portugueses, dijimos, van a empezar a navegar cabotaje en la zona de África. En 1486, Bartolomé Díaz recorre las costas de África. Para que vean nomás, 1486, Bartolomé Díaz ya llega ya al puerto o cabo, en ese momento, Cabo de Buena Esperanza, lo que es Ciudad del Cabo. Recuerden que les mostré lo que es la capital de Sudáfrica. Actualmente no se van a olvidar de esa ciudad. Yo también enseño psicología, ¿verdad? Bueno, una forma de analogía, acuérdense ahí, te acuerdas Cardoso, el rol penal, ¿verdad? Bueno, acuérdense ahí de Ciudad del Cabo, Buena Esperanza, Bartolomé Díaz, bueno, una forma de acordarse. Y a partir de ese momento, entonces, ellos, bien, 1486. Colón ya tenía la idea hace muchísimo tiempo atrás, ya le dijo inclusive a los italianos, no le dieron bolilla,
¿Por qué no? Si nosotros estamos comerciando tranquilo acá por el Mare Nostrum, ¿por qué nosotros necesitamos irnos a tierras diferentes? No sé, vamos a irnos a la muerte segura, es imposible lo que vos estás diciendo, vos sos trastornado psicológicamente, ¿verdad? ¿No? Lo que vos estás diciendo es imposible. No, no, la Tierra no es esférica, la Tierra es plana, imposible lo que vos estás diciendo. Los portugueses no le hicieron caso también, ¿por qué? Porque si no, mira, nosotros estamos ya navegando por la zona de África, estamos por llegar a lo que sería Calicut, Calcuta, la India. Ahora Bartolomé Díaz tenemos noticia que él llega a un cabo de Buena Esperanza, o posteriormente Ciudad del Cabo. O sea, nosotros no nos interesa lo que vos estás diciendo. Entonces, el único que le correspondía era España, pero España en ese momento estaba en una guerra en contra de los árabes. Y justamente en el año 1492, acá se va a independizar, ¿verdad? Por una forma de decir, van a poder expulsarle los españoles a los árabes en ese momento. Y también se va a unir dos reinos muy importantes, que es el caso de eh, Castilla y Aragón. Isabel de Castilla se va a casar con Fernando de Aragón y ahí se va a unificar España y eso produce justamente la consecuencia que puedan ellos ganarle a los árabes. Ahí tenemos lo que hicieron justamente los portugueses. Acá tenemos un ejemplo. Ellos salen de Lisboa, Cabo Bojador, Cabo Blanco, Cabo Verde, ¿verdad? Cabo Lobo, Cabo Cruz, Cabo Volta, Cabo de Buena Esperanza. Llegan acá a Mombasa y después se van ya a Calicut en el año 1498. Y hay un fulano, ¿verdad? Llamado Pedro Álvarez Cabral, que el tipo literalmente viene acá, se va y una tormenta le saca totalmente de curso. Y él llega a lo que sería tierras brasileras, pero después emprende otra vez viaje a lo que sería África. Y llega nuevamente y después llega otra vez a Calcuta. Pero por casualidad, ¿verdad? La vida, él no tenía ni noción de lo que es eso, lo que sería la zona de África. Entonces, para que vean más, como ellos no tenían ni idea de lo que están tocando en la tierra, pero ellos querían más sobresalir a nivel personal y quedarse en la historia que cualquier otra cosa. Ya explicamos brevemente lo que pasaba en 1492, en por qué ocurrió esto, cómo va a ocurrir esto. Entonces, ¿quién es este personaje? ¿Qué es lo que tenía? ¿Cuál es la idea de Colón? Colón tenía la idea de que no sabía, aclaraciones, no sabía la existencia de esta hermosa tierra que va de norte a sur llamado el continente americano. Él no tenía la idea de eso. Tenía la idea de que si él pegaba una vuelta hacia el oeste, ¿verdad? Iba a llegar literalmente a la zona de China o Japón. Esa es la idea, para después, posteriormente, llegar a lo que sería la India. Esa es su teoría. Pero no pudo, por las circunstancias que tenía España, ya explicamos en su momento eso, qué pasaba en España. Portugal le ignoró, le rechazó, también así Italia, entonces le quedaba a él España. España en su momento, entonces tuvo que esperar él casi 15 años, él se va a la escuela de Sagres, va a aprender navegación, también ahí él va a aprender estos fundamentos astronómicos, por eso él era un astrónomo, también va a aprender a tener noción de la cultura católica, inclusive él va a estudiar en el convento de la Rábida, ahí inclusive va a empezar a compartir cartas, ¿sí? No, no sé si está correcto decir así. Empezar a escribir con quién, con la reina Isabel de Castilla. Hace poco, en el año 2006, se encontraron cartas de Cristóbal Colón con la reina Isabel de Castilla, ¿verdad? Había una relación buena, ¿verdad? Buena en cómo se estaban escribiendo ellos. No se puede decir, ¿verdad?, que le fue infiel. No, a Fernando no fue infiel. Empezaba a escribir, ¿no?, ¿verdad?, correctamente, ¿verdad? Empezaban a escribir ahí entre los dos. Y ella fue la causante que le va a decir, ¿sabe qué, Fernando? Vamos a darle la oportunidad que él exprese lo que él tiene que decir. Y la reina le dijo al rey, ¿verdad? Y el rey le escuchó, entonces ahí ellos escuchan a Colón y le dan la posibilidad de que él haga este viaje, pero no antes sin firmar un documento muy importante que todas las expediciones a partir de este momento lo van a hacer, que se llama capitulación. En la ciudad de Santa Fe van a firmar la capitulación el 17 de abril de 1492. Los reyes de España, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, van a firmar esta capitulación, un contrato con Cristóbal Colón. Según este contrato,
Supuestamente le dan muchísimas cosas, ¿verdad? A Cristóbal Colón. Se le otorga el título de almirante vitalicio, o sea, hasta que él muera. Hereditario, inclusive su hijo también iba a tener ese cargo. Mentira, ¿verdad? Todo es mentira. No se le dio nada de esto. Título de virrey, gobernador general de todas las tierras, el décimo de las riquezas que él encuentre. En caso de conflicto, vos podés resolver tranquilamente Colón, vos vas a ser ahí tipo el virrey, y vos podés costear para seguir haciendo otros descubrimientos. Espectacular todo eso que le pone, ¿verdad? Tenían, y muchos dicen, ¿verdad? Eh, los reyes no pensaban literalmente que Colón iba a llegar, ¿verdad? O sea, Colón tenía fe, pero ni los propios reyes tenían fe tanto en Colón, ni la propia Isabel tenía fe en Colón. Y por ende, desde su origen, fue una empresa totalmente privada. ¿Por qué? Porque los reyes de España, ahí tenemos Isabel de Castilla, Fernando Aragón, acá Isabel, ahí Colón escribiendo con Isabel, ¿verdad? Bueno, sí, si ustedes están escribiendo en el chat, ahora no estoy mirando, a ver, díganme nomás, pueden nomás decirme, gente, sin problema, interrumpen nomás ustedes la clase, sin problema. Sí, para farrear, literalmente así, para farrear, así mismo, para farrear más. Usted, yo le digo así porque así es la realidad. La realidad es así, para farrear más y para mostrarse, para seguir farreando, porque los banquetes duraban muchísimo tiempo. Ustedes pueden mirar eso en cualquier libro. Los banquetes no eran poca cosa. Cuando vos le invitabas a una persona, tenía que tener cuidado porque esa persona venía con otras personas también. El persona que vos le invitabas a la corte venía también con sus cortesanos. Y los cortesanos eran farristas por naturaleza. ¿Por qué? Porque estaba alrededor del palacio y su única idea era ser parte del rey y ser parte de esa corte. Entonces, por ende, vivía en el palacio y era cortesano. No era noble, no era duque, no era archiduque, ¿verdad? Pero muchas veces estaba ahí alrededor del rey, ¿verdad? Entonces siempre farreaba con el rey. Eh, ¿Dónde me quedé acá? Sí. El viaje. Bueno, ya tenemos ya permiso, ya vamos a ir, ¿verdad? Perfecto. Bueno, ahora cómo organizamos el viaje. Dijimos que fue una empresa netamente privada, ¿por qué? Las naves, ¿de quiénes eran? No eran los reyes. Las naves eran de los hermanos Vicente y Ñanes Pinzón. Martín Alonso Pinzón y Vicente Ñanes Pinzón. Eran los hermanos que las naves estaban directamente a nombre de ellos. Ellos eran los dueños de las naves. La Niña, la Pinta y la Santa María era una nao. Perfecto. ¿Qué pusieron entonces los reyes de España? ¿Le dieron su permiso? Es mentira esa afirmación que la reina de España vendió su joya. Ahora no, mentira. Inicialmente acá debemos ya de que el inicio en España fue una operación totalmente privada. Esta gente quería sobresalir, esta gente quería ser parte de la historia. Nos referimos a Cristóbal Colón. Y ustedes, por ejemplo, en algún otro momento escucharon hablar de estos personajes, Martín Alonso Pinzón y Vicente Llanes Pinzón. Él estaba en la Niña y él estaba en la Pinta. O sea, ellos son los comandantes o los capitanes de las otras dos carabelas en el cual llegó Colón. Y la gente no se acuerda de ellos. La gente dice solamente el viaje de Colón y ahí, ¿verdad? Perfecto. Se organiza la expedición. ¿Quiénes van a hacer o van a formar parte de una expedición suicida? ¿Quién se va a acercar? ¿Quién puede irse? Bueno, será un problema grave ahora. ¿A quién le llevamos? ¿Quiénes se van a ir con nosotros? ¿Por qué? Hay monstruos marinos, tormenta, tierra plana, mar tenebrorum, porque así se le llamaba al océano Atlántico, así lo llamaba, ¿verdad? Mar tenebroso, o sea, posible, ¿verdad? Muchísimos inconvenientes, muchos problemas. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Quiénes forman parte de la expedición? A ver, ¿a quién le ponemos como, a quién le vamos a llevar? Ustedes formarían parte de una expedición que solamente podemos estructurar en la parte de que sabemos que vamos a ir, pero no sabemos si vamos a volver, no sabemos absolutamente nada. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Se van a ir? Yo le pongo mucha analogía a lo que sería lo siguiente. Por ejemplo, estaba mirando y estaba leyendo que Elon Musk, que es el caso de Tesla, está buscando la posibilidad, ¿verdad?, que la gente vaya a Marte, pero vaya. No sabemos si va a volver. No sabemos también si va a llegar, ¿verdad? Pero ir por lo menos está predestinado, pero no sabemos y no está previsto la vuelta. Bueno, esa es la misma cosa acá. Entonces se le va a dar la posibilidad al rey
va a ser una normativa con las personas que están presas, ya condenadas a muerte, ellas van a formar parte de los expedicionarios de estos primeros viajes. Ese es el problema. Lo peor de lo peor, la peor calaña, fueron los primeros que llegaron a estas nuevas tierras. ¿Por qué? Porque no había posibilidad. Otros no se va. No, y tampoco había en ese momento españoles también profesionales. Nos referimos a la Marina, ¿verdad? Después sí esto se va a profesionalizar, pero mucho tiempo después recién. Perfecto, ya tenemos ya la tripulación. Ahora, ¿qué tenemos que esperar? Tenemos que esperar. ¿Cuándo fue firmada la capitulación? En abril. ¿Por qué ellos salen recién en agosto? ¿Por qué esperaron tanto? ¿Era tan difícil de conseguir personas que formen parte de la tripulación? No, ahora no era solo por ese tema. Y ustedes van a ver que la mayor parte de las exploraciones van a salir en agosto. ¿Por qué en agosto y por qué no en marzo, abril? Porque la Por, mayor parte de los exploradores. Sí, por la estación puede ser, sí, o el señor. cambio de clima. Excelente. El cambio de clima principalmente hay algo que ellos veían mucho y que era muy importante. Dijimos que la carabela se movía ¿de qué forma? Claro, gracias al viento. En ese momento, en agosto, hay una corriente de viento llamado vientos alisios que sale del norte y va al sur. Y por eso te van a ver que van a mayor parte de las expediciones, no solamente Colón, inclusive el propio Don Pedro Mendoza y otros, van a salir siempre en agosto porque van a buscar esa corriente. Van a buscar esa corriente de aire, esa corriente de viento que les lleve justamente hacia el sur. Entonces, esa era la idea. Ellos encuentran esta corriente, pero era tan fuerte inicialmente que llegan a las Islas Canarias, que es la primera isla posterior a España, y se rompe el palo mayor de la nao Santa María. No, Colón, este es un viaje maldito. Ya comenzamos el este viaje, ya se rompe el barco. No, vamos a volver, vamos a volver. No, no, no. Acá Dios no quiere que nosotros hagamos este viaje. No, vamos a volver, no, no, no. Vamos a arreglar, vamos a quedarnos acá, vamos a arreglar y vamos a emprender otra vez viaje. Ya comenzó otra vez Colón ahí a los muchachos. Era difícil comenzar, le estamos hablando de presidiario ahora. ¿Le convence? Bueno, hacemos otra vez el viaje. Perfecto, salen. Salen y acá dijimos, ¿cuántas personas van? 90 aproximadamente. Dijimos, ¿verdad? Máximo 30 en cada nave. Entonces, por eso no eran naves muy amplias. Se van los muchachos, empiezan, ¿verdad? Tranquilidad absoluta, nada a su alrededor. Agosto, pasa un mes, septiembre, ya revoltoso de los muchachos, ¿verdad? Porque, bueno, no estamos llegando a nada acá y se llama desierto de agua, ¿verdad? No ven absolutamente ni una sola isla a su alrededor. Vamos a volver Colón, este es un viaje maldito, ¿verdad? Y aquí le hacen motín los muchachos. Quieren amotinarse. Colón trata en lo posible de tranquilo los muchachos, vamos a tratar de solucionar este problema. Vamos a volver Colón, si no te matamos acá directamente. Colón sabía que si él pegaba vuelta, los, todo lo que él llevó, el agua y los suministros, no iban a llegar. O sea, era ir hacia adelante o morir en el intento literalmente, ¿verdad? Pero no sabía, él tenía la idea, ¿verdad? Que iba a llegar a Nueva Tierra, pero no sabía en qué momento. Pero lo que sí sabía es que si pegaba la vuelta, ya literalmente la muerte era segura. Entonces él tenía previsto, era un estudioso, dijimos, la astronomía, entonces él sabía la existencia de un eclipse, ¿verdad? Entonces le dice a los muchachos, bueno, inclusive a una semana que no se movían, peor todavía, ¿verdad? El barco estaba totalmente ahí sin movimiento, peor todavía. Y los muchachos estaban candentes, en cualquier momento le mataban a Colón. Entonces Colón dice, bueno, si mañana usted no tiene una visión de que este viaje es bendecido por Dios, yo emprendo la vuelta, vamos a emprender la vuelta, sin problema. Al día siguiente, ¿qué hay? Eclipse total de sol. Y peor sí que todavía, ¿verdad? Todo oscuridad. No, acá viene el fin del mundo. Colón, vos trajiste todo lo demonios, ahora el infierno en la tierra. Y peor sí que ahí los muchachos se ensaltaban todo, ¿verdad? Peor. Pero ¿qué pasa? Ese eclipse total de sol que trajo consigo una brisa, vientos y le movió a los barcos y los barcos pudieron emprender viaje y gracias a eso pudieron encontrar otra vez los propios vientos alisios que si se perdía eso ya no se movía más el barco, ¿verdad? Ellos emprenden viaje ya, sería ya octubre de 1492, el 10 de octubre ellos empiezan a tirar palomas, tenían palomas ahí en su barco,
En el 9 de octubre las palomas volvían todavía, ellos empezaban a tirar, cada día tiraban las palomas, ¿verdad? El 10 de octubre tiraron la paloma y ya no volvían las palomas. ¿Eh? ¿Qué simboliza que las palomas ya no hayan vuelto al barco? ¿Qué se asentaron? Se asentaron a un lugar, ¿verdad? Por ende ya hay tierra. Ya tenían la esperanza ellos. Hay un personaje llamado Rodrigo de Triana. Literalmente el tipo se volvió famoso en la historia por estar en el carajo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque carajo, nosotros no sabemos escuchar de forma grosería, ¿verdad? Nada al carajo, ¿verdad? Solemos ver, ¿qué grosero este profesor de historia? ¿Cómo va a hablar de carajo, ¿verdad? No. Carajo es esta pequeña canastita que está acá, en la punta prácticamente del palo mayor del barco. Imagínense estar ahí. O sea, Rodrigo de Triana habrá hecho una macanada, ¿verdad? Por eso estaba ahí, estaba totalmente castigado. Porque una persona en su sano juicio no va a estar ahí, ¿verdad? El vigía era una persona que estaba castigada, por eso estaba ahí. Imagínense, continuamente se movía el barco de un lugar para otro, ¿verdad? Imagínense estar acá en el movimiento del barco, imagínense el movimiento allá, ¿verdad? El tipo se volvió famoso porque el 11 de octubre ya grita tierra. 11 de octubre grita tierra, y entonces ellos llegan al día siguiente, el 12 por la mañana, llegan a la isla de Guanajaní, lo que sería hoy el Mar Caribe, y a partir de ahí comienza una nueva historia en el mundo en sí. Pero atiendan bien. Colón llega acá, hace varios viajes de descubrimiento, se va a la isla más grande, ¿verdad? Lo que sería Juana, le pone Juana porque Juana era la hija de el rey Fernando e Isabel de Castilla. En- Después, posteriormente, la zona de la República Dominicana, que él ahí deja el primer asentamiento español y por ende europeo en América, que es conocido como la Española. Ahí él deja un contingente de personas mientras él emprende otra vez viaje a lo que sería ya nuevamente Europa. Es el inconveniente. Acá vemos lo que sería la carabela en sí, cómo está estructurada para que sea un barco pequeño, ágil, pero nuevamente lo voy a indicar para cortas distancias. Acá vemos la vela latina. Gracias a esta, ellos utilizaban justamente para el tema del viento y podían, ¿verdad? Eh, dirigir el barco mejor. Y también acá el timón fijo de popa, acá tenemos lo que sería el timonel, y gracias a este timón ellos podían mover, no tan fácil, ¿verdad? Porque era muy complicado, no tenía dirección hidráulica, ¿verdad? Pero podían mover el barco de una forma un poquito más fácil, y gracias a eso, estos instrumentos que dijimos también hicieron, gracias a esto pudieron los muchachos llegar un poquito más rápido. Acá una pequeña analogía de lo que sería hoy, cuando ya sale en Puerto de Palos, Colón. ¿Cuánto nos tomaría hoy? En un velero de 4 nudos, 37 días, un buque de Esmeralda, 30 días, una nave mercante, 21 días, en una nave de pasajeros, ya sería un transatlántico, ¿verdad? 8 días, en un avión nos toma hoy 7 horas, o 8 horas literalmente, ¿verdad? Hacer América-Europa. En el Concorde, un avión ya supersónico que hoy no se utiliza más, un avión de origen inglés, francés, ¿verdad? Air France tenía el Concorde, pueden abrir un poquito más de él sobre él si quieren. Era un avión que hacía casi 1 hora y media a 3, hacía justamente, ¿verdad? Europa y América. El auto en 2,5 días. Y acá vemos entonces. Gracias a esto pudieron, pero el problema dónde está. Colón, ¿por qué es importante? Porque él descubrió, sacó de acá, los expedicionarios llevaron aves de todos los colores espectaculares, llevaron frutos que no había en España en ese momento, llevaron también animales y él emprendió viajes nuevamente a España. ¿Qué pasaría si Colón no llegaba a España? ¿Se iba a descubrir estas nuevas tierras? No, ¿verdad? Ese es el problema. Nosotros sabemos hoy, a nivel de historia, que los vikingos fueron los primeros que llegaron, primeros europeos. Pero ¿qué pasa con los vikingos? Los vikingos llegaron acá y se quedaron. O si quisieron emprender nuevamente viaje a Europa, no lo hicieron. O si lo hicieron, le agarró tormenta, ahora no pudieron hacerlo, no le tenían la tecnología, por eso es importante eso, no tenían la tecnología que tenían ya estos europeos para emprender viajes nuevamente. Eso es muy importante también a tener en cuenta. Y hay vestigios, ¿verdad? Inclusive los vikingos hay vestigios. Creo que en la primera día de clase, o primer día de clase hablamos de ese tema.
que inclusive ellos están ahí en la zona de Paraguarí, hay vestigios de los vikingos, hay varios cerros, que hay vestigios vikingos en la zona de Paraguay, por ahí. Y que decir en Norteamérica, o sea, que hay. El problema es que ellos no emprendieron viaje nuevamente a Europa y ellos nos mostraron su descubrimiento. Por eso hoy no se dice más descubrimiento, se dice la llegada de Colón a nuevas tierras. O sea, se descubría, está muy en debate todavía hoy, ¿verdad? Entonces, emprende nuevamente viaje, ¿verdad? Hay otros viajes más en 1493, 1496, y el tercero en 1498, el año 1500, y el cuarto de 1502 a 1504. En este segundo viaje, arriba de las pequeñas Antillas, acá hay un mapa donde justamente está mejor. Trato en lo posible de que ustedes también busquen una forma de aprender de diversas maneras, ¿verdad? Les pido disculpas en ese sentido, por eso trato en lo posible de hacer colores diferentes, por la verdad que hay mucha gente que tiene memoria visual, ¿verdad? Entonces por lo menos puede divisar esto. No le va a salir el mapa, sí, yo sé que no le va a salir el mapa, no se preocupen, mapa no te va a salir en el examen, ¿verdad? No te va a salir nada de lo que yo estoy, pero es para tratar de explicar mejor y tratar de para que ustedes también entiendan y se ubiquen geográficamente, porque el mapa es muy importante. Por eso ustedes tienen una materia que se llama historia y geografía, o sea, se relacionan ambas en torno a lo que estamos estudiando. Primer viaje, ya sabemos entonces. Segundo viaje, llega acá, justamente está en color diferente, ¿verdad? Llega nuevamente acá a la Española, ¿verdad? Después lleva a Juana y se va a América Central y emprende otra vez viaje a España. En el tercero, ¿por qué es importante? Porque en el tercero, él por primera vez llega y llega a dónde? Lo que sería el, la desembocadura del río Orinoco en América del Sur, entre lo que sería Colombia y Venezuela. Entonces, si le están en el examen a ustedes, ¿en qué viaje Colón por primera vez toca, ¿verdad? Suelo sudamericano, nos referimos al tercer viaje. El tercer viaje es lo que hace Isabel por primera vez. El cuarto viaje zarpa hacia América, lo que sería Panamá. Acá vemos, cuarto viaje se va en la zona del Caribe, va nuevamente a Centroamérica, va por Panamá y emprende otra vez viaje a España. Muere él en el año 1506, pobre, con muchos problemas de salud, enfermo, ¿verdad? Y sin darle todo lo que se le prometió, con muchos problemas, ¿verdad? No es almirante vitalicio, ¿verdad? Su hijo inclusive trató en lo posible de tratar de ubicarse políticamente, porque se le prometió eso, ¿verdad? Que su hijo también iba a formar parte. Su hijo participa en otras expediciones, ¿verdad? Pero no tiene el cargo político, porque el problema de Colón era ese. Que Colón era una persona muy, pero muy buena en la navegación, excelente capitán de barco, pero pésimo político. Porque pues si era una persona que era un buen político, un buen líder, él iba a poder mantenerse en una tierra. O sea, Colón era un navegante. Colón no era un conquistador. Porque si era un conquistador, él se iba a quedar. Él se iba a quedar y ya no iba a navegar más, ¿verdad? Ahí se le iba a conocer al por las conquistas que tenía. A Colón, ¿por qué le conocemos? Porque lo que realizó en el segundo viaje, por las tierras que descubrió en el tercer viaje, por las tierras que descubrió en el cuarto. No, le conocemos por su primer viaje. Es así, ¿verdad? Entonces, por eso justamente es las cosas, las características que cada uno tenemos que ir buscando. Colón no pudo marchar nuevamente, ¿verdad? Tuvo muchos problemas, tuvo muchos inconvenientes, principalmente políticos. Y el rey, el primer viaje espectacular, le decían, Colón, llegaste a nuevas tierras, espectacular, todo lo que él le mostró, los animales espectacular, ahí, ¿no? Con todos los colores del paraíso, ¿verdad? Él inclusive le llama así, aves del paraíso, porque pues aves con colores tipo fosforescentes, ¿verdad? Aves de ahí del Caribe, esos frutos inmensos que nunca ellos vieron en su vida, todo eso le llevó Colón. Entonces, segundo viaje espectacular, ¿verdad? Casi 1500 personas empiezan a emprender viaje a lo que serían nuevas tierras, pero después termina la relación, ¿verdad? Lo que sería entre Colón y Fernando, y ni qué decir Isabel también, ya no tienen más la idea de que Colón continúe, porque justamente ese es el problema. Colón no era muy político, era más navegante. Entonces, sí, sigue el debate, ¿verdad? Sobre el tema de Américo Vespucio. Ya expliqué quién era Américo Vespucio, por qué se llama América, nuestro continente, y no se llama Colombia, ¿verdad? Y ahora saben ustedes por qué se le llama Colombia, ¿verdad? A esa zona. ¿Por qué? Porque Colón fue el primer explorador europeo en llegar a esa tierra. Por eso se llama Colombia.
¿Sabían eso, verdad? Ese tiene, por eso se llama así esa zona, así justamente el único país de toda Sudamérica que le da honor, ¿verdad? Al descubridor Cristóbal Colón. Bueno, perfecto. Acá comienza el inconveniente, acá comienza el problema. ¿Por qué? O sea, sí, te escucho. Si quieren hacer preguntas, hasta acá, una pregunta sobre Colón, pueden hacer sin problema. Bueno, acá comienza el problema ya diplomático. Yo tengo una pregunta. Sí, Hace señor. rato no me quedó muy claro de cómo él sabía que habría un eclipse al día Sí, siguiente. él era una persona estudiosa científicamente y él estudió y predijo que iba a haber un eclipse en septiembre del año 1492. Él sabía eso. Entonces él, es su sapiencia, porque él ya sabía que iba a ocurrir eso, porque él estudiaba justamente las estrellas, sabía que iba a ocurrir. Entonces él jugó con eso, inclusive jugó su propia vida, ¿verdad? Sobre ese tema, porque si no el motín iba a ocurrir y literalmente le iban a matar a él. Él era un astrónomo, o sea, él dominaba las estrellas, por eso justamente él, aparte de la brújula, ahora utilizaba mucho el sextante y el astrolabio en sus primeras exploraciones. ¿Está bien? Bueno, otra pregunta. Profe, una consulta. Sí, Falleció el 21 de mayo de 1506 en Valladolid, ¿puede ser? Valladolid, sí. Valladolid, ahí está. Esa es la pronunciación de la ciudad, no me venía bien. Valladolid, sí, en España. Así mismo. Hay varias tumbas de él, hay dos tumbas, incluso hay un problema historiográfico después de él, porque el problema pues, es que a Colón no se le dio la importancia de vida en ese momento. Después recién se le da la importancia de vida como el primer explorador, ¿verdad? Más todavía en el año 1992, que se cumple justamente 500 años de la llegada de él, ¿verdad? Ahí comienza una nueva historiografía, a estudiar la Colón. Y ahí surge, ¿verdad? Muchas interrogantes, ¿por qué Colón? ¿Dónde surge? ¿Quién es? ¿Verdad? Después se ve que fue de origen judío, es una persona italiana que busca inclusive fortuna, ¿verdad? Y se recorre varios países de Europa, bueno, todo lo que explicamos hace rato sobre la figura de este personaje, que es una figura icónica, ¿verdad? Una figura representativa de la historia. No hay persona que no hable en su momento de Cristóbal Colón, pero una persona preparada, una persona estudiosa, científica, astrónoma, como les dije, y también dominaba todas las estrellas, sabía dónde estaba, o sea, la ubicación de cada estrella, por ende podía ubicarse inclusive sin brújula, ¿verdad? Y era una ciencia en ese momento, una ciencia, era un científico, eran los primeros exploradores. ¿Por qué? Porque ellos tenían que estudiar mucho la ubicación donde ellos estaban. Y si ustedes ponen a considerar, acá vamos a ir, perdón vamos a tratar acá de buscar lo siguiente. Acá me voy a retroceder en el mapa que está acá para mostrarles algo más. Bueno, vean bien. Colón llega a esta parte, ¿verdad? Bueno, acá se ve mejor. A ver, acá. Colón llega acá. Acá llega Colón, ¿verdad? Perfecto. Vamos acá. Ahí tiene que llegar, ¿verdad? ¿Qué era ahí? Zipango, Japón. Vamos a hacer una línea acá geográfica. Podemos trazar. Muy errado de su teoría, el tipo no estaba. ¿Por qué? Porque el tipo quería llegar acá, salir acá, ¿verdad? Y dar la vuelta al mundo, literalmente, porque pensaba que era esférico, ¿verdad? Y llegar acá. Primeramente la zona de China, ¿verdad? La zona de Japón. Vemos que muy errado el tipo no estaba. O sea, en su teoría, trató en lo posible y no está muy errado. Porque vuelvo a recalcar, él no sabía que existía nada de esto que está acá. Este es un territorio totalmente perdido. O sea, nadie sabía la existencia de este territorio porque él pensó que tenía que llegar a esta parte. Entonces, por más que le muestro más para que ustedes vean que muy errado en su teoría el tipo no estaba. Y para que vean que siguió el curso y siguió en lo posible, no se modificó tanto el curso que él tenía para llegar a la tierra que inicialmente quería, ¿verdad? Que era la zona de Zipango, de Japón y China. Bueno, ¿qué pasa después? Ahí vienen inconvenientes. ¿Qué pasa después? Hay inconvenientes, ¿por qué? Porque
¿sabes qué? España, no enteramos que vos estabas descubriendo nuevas tierras, sí, que Colón llegó a nuevas tierras, sí. Nosotros estamos descubriendo también acá en la zona de África. Ya enviamos el pedido al Papa para que él se emita sobre estas circunstancias, porque nosotros queremos también que nos dé la posibilidad de seguir eh, conquistando estas nuevas tierras cerca de África y esas islas que vos actualmente estás descubriendo, nosotros queremos también ir a esa zona. Nos corresponde, de hecho, nosotros estamos haciendo expediciones a la zona de África. Entonces le dan la posibilidad, se ponen de acuerdo, España y Portugal, y se van junto al Papa en ese momento, Alejandro. Papa Alejandro VI emite una bula. La bula siempre es un documento emitido por el propio Papa sobre un acontecimiento determinado. La mayor parte de las veces ese acontecimiento es religioso. Por ejemplo, una bula sobre un sacramento, una bula sobre la Eucaristía, ¿verdad? Una opinión del Papa sobre un acontecimiento eucarístico, ¿verdad? Un acontecimiento católico. En este caso, una de las bulas va a ser la famosa bula intercaetera, en el año 1493, va a ser sobre límites. Entonces el Papa dijo, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una línea de polo a polo, o sea, totalmente, que va a partir el planeta Tierra en dos. Vamos a hacer al oeste de la isla de Azores a 100 leguas. Acá está en la isla de Azores, 100 leguas. Vamos a hacer 100 leguas, todo el territorio que está al oeste de las Islas Azores va a ser de España y todo el territorio que está al este de esas 100 leguas de las Islas Azores va a ser, perdón, de la isla de Azores y Cabo Verde va a ser de Portugal. Entonces, en teoría, según esta línea, yo no tenía ni idea, aclaraciones, yo no tenía ni idea de esto yo. Es prácticamente como hacer un papel en blanco y hacer una línea. Yo no sabía absolutamente nada de la existencia de esto, porque aquí también, a ver si recuerdan, ¿qué año acá llega Pedro Álvarez Cabral? 1500. Excelente, señor. Así mismo, 1500. ¿Y de qué año estamos hablando acá? 1493. O sea, ellos ni llegaron todavía los portugueses en ese lugar. Ellos sí ya estaban explorando acá los cabos, ahora llegaron a Cabo de Buena Esperanza, pero ellos todavía no llegaron acá. Por eso después Pedro Álvarez Cabral fue el primero que llegó, por eso se considera ahora el descubridor de Brasil a Pedro Álvarez Cabral, pero él no llega acá todavía. Entonces, es una idea así, netamente para dar énfasis a la búsqueda de territorio principalmente, para que le dé un tipo un permiso para seguir descubriendo, ¿verdad? Entonces, esto, miren, esta partecita solamente iba a ser la colonia portuguesa, según esta bula intercaetera. Portugal, no muy contento, ya le deja de lado al Papa. ¿Sabe qué Papa? Bueno, perfecto. España, vamos a sentarnos a negociar. Se sientan a negociar en una pequeña ciudad al sur de España llamada la ciudad de Tordesillas. Nunca otro acontecimiento yo haya escuchado a Tordesillas, ¿verdad? Aparte de eso, nunca otra ciudad más famosa que esta, ¿verdad? Se sientan a hablar y el primer tratado diplomático entre España y Portugal sobre el continente americano, en este caso sobre las Indias. En 1494, entonces, los portugueses van a reclamar y vamos a hacer lo siguiente. Entonces, de la isla de Cabo Verde, que está acá, 370 leguas. Vamos a trazar una línea de polo a polo. Nuevamente, todo el territorio del oeste de esa línea va a ser para España y todo el territorio al este de esa línea va a ser para Portugal. Y vemos que es un poquito ya un poco más grande, ¿verdad? El Tratado de Tordesillas. Entonces, según el Tratado de Tordesillas y que supuestamente Portugal no tenía que violar, esto que vemos acá, solamente esta parte debería ser Portugal. O sea, colonia portuguesa, por ende, posteriormente Brasil, ¿verdad? Pero eso nunca se quedó así. Acá vemos de una forma un poquito más específica lo que sería la bula intercaetera, esta pequeña partecita, y acá tenemos Isla de Cabo Verde, y acá tenemos el Tratado de Tordesillas, entonces para que vean esta O sea, parte. Sí, el Tratado de Tordesillas fue firmado exactamente el 7 de junio, ¿verdad? así mismo, así mismo. 1494 entre España y Portugal. Entonces, entre ambas colonias, o sea, ambas coronas, se firma este tratado. Entonces, tenemos ya esto. Después,
otras personas van a ser también, ya comienza la era de los descubrimientos. ¿Qué significa eso? Personas que alrededor del mundo empiezan a navegar. Después de Colón, Colón fue el pionero. Después otros van a empezar a navegar de un lugar a otro. En 1513, Vasco Núñez de Balboa atraviesa el Istmo de Panamá. ¿Qué buscaba Vasco Núñez de Balboa? La unión entre el Mar del Sur y el Mar del Norte, era como en ese momento se le llamaba a lo que sería el Océano Atlántico. El Océano Atlántico era el Mar Tenebroso o también le llamaban Mar del Norte, ¿verdad? Y el Mar del Sur, él descubre, ¿verdad? Lo que sería, él llega por el Istmo de Panamá, hoy nosotros conocemos, ¿verdad? El cementerio más grande del mundo, ¿verdad? Si ustedes quieren ver el documental o lectura sobre el canal de Panamá, es terrible todo lo que pasó. Inclusive el propio país de Panamá se independiza gracias al canal. Y ahí él llega a esa zona por el lado Gatún y llega a lo que sería hoy Océano Pacífico. Pero él, ¿por qué le llamó así Océano, o sea, Mar del Sur? Porque él pensó justamente que llevaba por la tierra como estaba se movía en ese momento, ¿verdad? Y después, mucho tiempo después se llama Océano Pacífico porque literalmente un desierto de agua, poquísimas islas totalmente diseminadas una tras otra, en el caso de el Océano Pacífico, inmenso en su majestuosidad, el Océano Pacífico. Después tenemos ahí los conquistadores Hernán Cortés, que no nos vamos a estudiar, pero nos referimos ya al norte de Sudamérica. Hernando de Magallanes, ese también es un aspecto muy importante. Otra expedición muy importante es la que establece Hernando de Magallanes, también buscando este, como Vasco Núñez de Balboa ya encuentra el paso, pero no un paso directo, un paso mediante un lago. Hernando Magallanes busca un paso que una, o sea, no Atlántico y Pacífico, pero en el sur. ¿Hasta dónde va la Tierra? ¿Hasta dónde va la Tierra directamente? Entonces empieza a buscar él. Él llega en 1521, entre el 20 y 21 llega el 1 de noviembre a ese estrecho. Él no estaba preparado para eso, no estaban preparados los muchachos para eso. Estamos hablando que ellos, en un ámbito muy frío, estamos hablando ya Tierra del Fuego. Ahí se llama Tierra del Fuego, pues están los fueguinos, ¿no? Porque hay mucho terremoto, ni... No, se llama Tierra del Fuego porque ahí están los fueguinos, unos indígenas, ¿verdad? Él llega a esa zona, por eso también se llama Estrecho de Todos los Santos. La mayor parte de los descubrimientos de los españoles, si coincidía con un día específico, ellos le ponían el nombre de ese santo, de ese momento, de ese día, ¿verdad? Por eso, Estrecho de Todos los Santos, nos referimos al 1 de noviembre. Entonces pasa, se van a la zona de Filipinas, acá, para poner un ejemplo, acá voy a pasar otra vez, perdón, para mostrar nomás. A ver, acá. Acá entonces, acá se va, acá justamente está el estrecho de Magallanes, ¿verdad? Acá justamente el viaje, Magallanes Elcano. Acá viene, ¿verdad? Acá llega. ¿Llega a dónde? Llega a lo que es el río Solís, ¿verdad? Pasa el río Solís, llega a este estrecho. Estrecho de Magallanes. Llega a este estrecho, pasa de acá. Inmensidad de agua. Agua, 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 agua. Ni una sola isla. Agua, agua, agua. Acá otra vez seguimos. Agua, agua, agua. Llegan famélicos los muchachos. Apenas llegan a la zona de Filipinas. Llegan a la zona de Filipinas, se encuentran con los indígenas, toman guerra contra los indígenas. Fallece Magallanes. Y quien sigue la expedición es su subalterno, su lugarteniente llamado Sebastián Elcano. Sebastián Elcano sigue, llega acá, justamente acá de Buena Esperanza, que los portugueses ya tiempo atrás ya descubrieron, ¿verdad? Hace el mismo trayecto, inclusive de los propios portugueses, y llega a España, a Madrid específicamente, en 1522. ¿Por qué es importante lo que hizo inicialmente Magallanes y posteriormente Sebastián Elcano? Porque ellos, o sea, específicamente Sebastián Elcano tiene el título de circunnavegante en la Tierra o primer circunnavegante en la Tierra. La teoría del loco, el trastornado psicológicamente llamado Cristóbal Colón, había sido, era cierto. Había sido, se puede navegar desde el oeste y pasar por todo el planeta Tierra y llegar a un punto de origen posteriormente. O sea, por ende,
la Tierra es semiesférica o de índole circular, ¿verdad? Hoy sabemos que su forma es geoide, tipo una forma, una mandarina, si querés ponerle la forma de una fruta, ¿verdad? Achatada en los polos y ensanchada a los costados, ¿verdad? Así en el planeta Tierra hoy. Porque en algún momento, ¿verdad? Millones de años después, la fuerza gravitacional hace que el planeta Tierra continuamente choque. Y en algún momento los polos van a tocarse y ahí se va a producir la explosión, ¿verdad? Del planeta Tierra. En algún momento ya, eso nos vamos a tocar nosotros. En algún momento ya, millones y millones de años después va a pasar eso. Bueno, eso es lo que ocurrió. Entonces, por eso es muy importante el caso de Hernando de Magallanes. Y el caso de Solís, Juan Díaz de Solís llega acá, a esta zona, y acá, estábamos hablando la vez pasada, hay una inmensidad de agua. Hay un río muy importante. Dijimos que Paraguay es río que origina un mar. Sí, justamente significa Paraguay, ¿verdad? Nuestro país. Paraguay significa río que origina un mar. Eso es cierto. Los indígenas ya creían en eso. El río Paraguay, su afluente, el río Paraná, en la zona de Paso de Patria se une, río Paraná y río Paraguay. Después continúa hasta la zona sur, río Paraná. Y también el río Paraná, cuando desemboca en el río de la Plata, es inmenso. Una majestuosidad impresionante. Y ves vos el choque literalmente ahí del océano Atlántico con lo que sería el río de la Plata. Es espectacular. Les recomiendo en algún momento ir a mirar eso. Entre esa, esa conjunción que se da entre el río y el océano, ¿verdad? Entonces, eso descubrió en su momento Juan Díaz de Solís. Entonces él dijo, bueno, este es un mar dulce, pero nunca le llamaron así. Se llamó mar, o sea, río de Solís, o mar de Solís también le llamaban de las dos formas, porque ellos no diferenciaban tanto en ese momento. Porque literalmente es inmenso. El delta espectacular que tiene, el delta es una gigantesca masa de agua, es un delta que justamente forma el Paraná, cuando desemboca en el río de la Plata, y ni qué decir el río de la Plata, que todavía toda esta zona que ustedes ven ahí, el Istmo, donde está inclusive el Uruguay, está el Buenos Aires, todo eso es río de la Plata. Y acá recién es el océano Atlántico en sí. Toda esa parte que está ahí, entre Buenos Aires y Montevideo, que vos podés cruzar por un ferry, excelente también la experiencia, pueden hacerlo. Vos estás cruzando sobre el río de la Plata, ¿verdad? Eso también para aclarar. Bueno, una pregunta sobre toda esta parte. Sobre la clase de hoy acá nos quedamos entonces hasta aquí, hacemos el día de hoy. Una pregunta sobre todo lo que vimos hoy. PowerPoint vamos a tener Sí, para el día ¿qué le de va a hoy. pasar? Hoy no lo dudo, tengo otra clase después, pero en el transcurso de la semana le voy a ir pasando, sin problema. Genial, gracias. ¿Dale? ¿Alguna otra pregunta sobre la clase de hoy? ¿Quedó claro? Yo tengo lo siguiente, cada 3 unidades yo voy a hacer un pequeño examencito, ya sea en formato escrito, ahora inclusive ping-pong de preguntas y respuestas. Ya le digo, ya, yo soy Ñengatú, ese es mi problema, pero voy a tratar en lo posible de que